la gran ciudad capitalista del siglo XX. De San Marcos, política de educación y conocimiento de uno mismo. Originalmente Jesús Miguel Delgado del Ávila, también de San Marcos, construcción de un Estado-Nación. En la noticia de un secuestro en 1996 mediante una política criminológica, una alternativa de solución de Michel Foucault. Tienen 15 minutos por favor cada uno y empezamos según el orden establecido. Por favor, Víctor. Bien, buenas tardes. A continuación voy a hacer lectura de la ponencia que se titula Construcción de un Estado-Nación en noticia de un secuestro mediante una política criminológica, una alternativa de solución de Michel Foucault. Para el desarrollo de este estudio tomo en cuenta la novela periodística de García Márquez, Noticia de un secuestro, la misma que sirve como referente para abordar una etapa crítica por la que atravesaba Colombia durante los dos últimos decenios del siglo XX. Este lapso se caracterizó por la presencia de corrupción gubernamental, el tráfico de drogas y la lucha armada. Ante esta situación social y política, se plantea como solución legal la incorporación de una política criminológica que es posible transferir en las entidades del orden y los miembros de grupos narcoterroristas. En este proceso de menoscabar las deficiencias que provocan el Estado y sus opositores, los textos La arqueología del saber, Microfísica del poder y Vigilar y castigar de Michel Foucault son de utilidad para postular una nueva modalidad de afrontar la forma de sancionar a un reo, basada en la disciplina y proyectada hacia su reinserción eficaz en la sociedad. El primer apartado se titula La articulación de una política criminológica. Este término es explicado por Rodríguez Manzanera como aquella disputa ejercida cautelosamente en ocasiones en que la justicia se muestra de modo desfavorable. Por ejemplo, su intervención es propicia cuando funcionarios públicos laboran con personas respaldadas ilegal o delictivamente. Ante ello se producen situaciones de corrupción o amenazas que tendrían que ser contrarrestadas. Para que este proceder sea efectivo, se necesita una reformulación de decretos y planes de gobierno que regule y filtre las conductas negativas que poseen determinados individuos. En ese sentido, el conocimiento de la criminología en los allegados permitirá que se incentiven mejores estrategias jurídicas de reducción criminal. Para Rodríguez Manzanera, la composición del derecho penal no es dinámica en muchos países, ya que de estar alterándose constantemente, irrumpe con la estabilidad que caracteriza toda ley, además de que es imprescindible conservar la protección de los bienes jurídicos y percatarse de las exigencias que van requiriendo los ciudadanos a medida que transcurre el tiempo. En consecuencia, los países latinoamericanos de ese periodo contaron con ese percance basado en la regulación defectuosa de su economía y su cultura, mayormente en localidades paupérrimas. Por esta razón, el crimen y el entorpecimiento de proyectos trascendentales para una comunidad resultan validados. La descripción que realiza el autor de Noticia de un secuestro sobre los miembros del Estado y el Poder Judicial es debatible, puesto que posibilita observar las condiciones deplorables por las que pasa un gobierno que no ha sido configurado utópicamente bajo la aceptación de una ciudadanía democrática, a causa de que no prevalece una consolidación de principios e infracciones específicas y resguardadas por policías. Por lo tanto, la corrupción surge de allí como una modalidad de negociación que está exponiendo la deficiencia administrativa por la cual atraviesa el país. Abro una cita del libro de García Márquez. Dice: Colombia no había sido consciente de su importancia en el tráfico mundial de drogas, mientras los narcos no irrumpieron en la alta política del país por la puerta de atrás, primero con su creciente poder de corrupción y soborno, y después con aspiraciones propias. Cierro la cita. Básicamente, la política criminal es abarcada desde la prevención y la resocialización. Con estos postulados, y retomando la novela de García Márquez, el establecimiento de un Estado-nación acaba siendo conveniente en Colombia.
El primer término consiste en la prevención, que es de utilidad desde su abordaje político, ya que busca menoscabar la frecuencia de la acción criminal. Por una parte, se detecta la facultad correctiva del Estado mediante intervención policial, y por otra, se halla el accionar que se deriva de no motivar la ejecución de infracciones por penas impuestas. Considerando la política criminal, se pretende proponer de manera externa los mecanismos que evitan la transgresión de la ley, que incorporan igualmente estrategias que contrarrestan los factores de riesgo que coinciden en el emprendimiento del delito. Frecuentemente el combate contra la droga promueve otras formas de delinquir, como la represión social de agentes policiales y la modificación de la organización de la sociedad, tal como las argumenta Michel Foucault. El segundo término es la resocialización, que se vale de la conformación de aquello que delimita la libertad del reo. Previamente, contando con la inspección de su operatividad, sobre ello principalmente, se formula erigir un sistema de estructuración disímil sin irrumpir la justicia, con un tratamiento que respalde los rasgos elementales de los ciudadanos, como su género, su profesión, su árbol genealógico, etc. Encima, con el propósito de realizar un enfoque más eficaz de la resocialización, se arguye la distinción de una colectividad en específico, mediante las causas que provocaron el emprendimiento de la transgresión. Simultáneamente, se tiene la expectativa de incentivar la no frecuencia de un mal hábito o un delito por parte del reo, hasta que salga en libertad. Si en el país se restringen los derechos básicos, destaca un requerimiento de resocialización para los presos, como la configuración utópica de una sociedad que se rige desde un Estado-nación, por la manifestación macrocriminal. Esta empieza a caracterizarse al observar la diferenciación colectiva de los actos criminales, prescindiendo de un fundamento legal basado en la democracia. En función de estos conceptos, planteo la inserción de políticas criminológicas retomando los paradigmas de prevención y resocialización. Uno de ellos se compone de la adquisición de una jerarquía imperante. El segundo se basa en la inclusión de la igualdad ciudadana para distanciar de las vivencias macrocriminales. La tercera es la conformación de una política estratégica, ¿no? O tecnócrata. La cuarta, la secuencialidad y el mejoramiento de principios que resguarden la protección ciudadana. Y antes de pasar al quinto, voy a especificar sobre este penúltimo carácter, que dice lo siguiente. Dice: al ubicar zonas emergentes, se demuestra la posible detección de lugares en los que podrían suscitarse delitos, para que luego se vaya reconociendo e indagando de forma adecuada, tal como lo propone Michel Foucault. Ante esto, el Estado averigua la manera de generar su autodeterminación, con filiaciones renovadas y modos distintos de seguridad, semejante a lo que postula Michel Foucault en su libro Vigilar y Castigar, al aludir a la noción de panóptico, aplicada a los presos, porque debería realizarse un rastreo perseverante en torno al comportamiento que adoptan los malhechores, con el objetivo de asegurar que, al resocializarse, estén aptos para convivir moralmente con los ciudadanos, sin que después sean resguardados. Adicionalmente, los rangos gubernamentales y la burocracia serán intocables. Naturalmente se posee la expectativa de una administración de los bienes y el desempeño honrado de los funcionarios públicos con mucha eficacia y responsabilidad. Sin embargo, este criterio es siempre cuestionable. Y el quinto carácter, basado en la resocialización y la prevención, ¿no? Como parte de las políticas criminológicas, este quinto factor sería la instrucción especializada en torno al derecho, ¿no? Hacia los ciudadanos, con la intención de que conozcan sobre sus principios básicos, al menos. Muy bien, ahora paso a la siguiente sección, que se titula La participación de los organismos del orden. Dice: mayormente los estados tienen como respaldo el empleo de la violencia,
Para ello, militares y policías recurren al maltrato corporal para resguardar que la sociedad no practique estas acciones informales. Si las leyes son eficaces, se asume el dominio de los encargados de maniobrar los objetos armamentísticos. Asimismo, se castiga al ciudadano que transgreda las normas, ya que los militares adoptan el rol de denominarse entidades que incentivan la difusión de las relaciones de poder y producen un ambiente de paz en la sociedad. El contexto de Colombia de fines del siglo XX equivale a una etapa de reconfiguración personal de la acepción de confianza hacia los organismos armados, puesto que la función que ellos desenvuelven es la de otorgar un perfil autorizado para la práctica de la violencia. Por otro lado, colaboran en el proceso de erigir una nacionalidad y demostrar valores para la permanencia de un Estado. En Noticia un secuestro se vincula el rol de estos efectivos con la idea de que su aportación es propicia. Necesitan procedimientos que alcancen esta acción, como el espionaje, la ubicación de la zona del crimen, su mediación y la liberación. Para ejemplificar, muestro la intervención que realizan para hacer justicia con quienes provocan atentados terroristas. Abro cita del libro de García Márquez. Dice: la verdad era que el país estaba condenado dentro de un círculo infernal. Por un lado, los extraditables se negaban a entregarse o a moderar la violencia, porque la policía no les daba tregua. Escobar había denunciado por todos los medios que la policía entraba a cualquier hora a las comunas de Medellín, agarraba a 10 menores al azar y los fusilaba sin más averiguaciones en cantinas y potreros. Suponían a ojo que la mayoría estaba al servicio de Pablo Escobar, o eran sus partidarios, o iban a hacerlo en cualquier momento por la razón o por la fuerza. Cierro cita. En otra oportunidad se recurren a métodos más complejos, como identificar la proveniencia de una comunicación no presencial. El 2 de diciembre de 1993, a las 3:15 de la tarde, en Los Olivos de Medellín. En ese instante matarán al representante de los extraditables por haber establecido un diálogo telefónico con su progenitor. El siguiente apartado se titula Negociación deliberada con los extraditables. Se realizará por el gobierno de Colombia con los narcoterroristas. Se distingue por recopilar capital de otra inversión nacional para adecuarse a los requerimientos de los subversivos. Para emprender ese pacto en la novela, se contactaron con personas que sirvieron como canal para efectuar la confrontación. De esta manera son posibles el diálogo y los convenios consolidados entre ellos. Por esa razón deberían adaptarse a sus necesidades, tal como se evidencia en una situación de diálogo establecida entre Maruja y su secuestrador. Abro la cita de la novela. Dice: la comunicación fue inmediata y de una fluidez sorprendente. Ella empezó a preguntarle sin resentimientos qué quería Escobar, cómo iba la negociación, qué posibilidades había de que se entregara pronto. Él explicó sin reticencias que nada sería fácil sin las garantías suficientes para la seguridad de Pablo Escobar y la de su familia y su gente. Los requisitos opuestos son imprescindibles para dirigir un pacto: la exclusividad hacia el valor que depositan los criminales al capital. De no ser de ese modo, no resultará factible. En otra sección de la novela de García Márquez se demuestra ese anhelo monetario. Abro la cita. Dice: 2 años después, Escobar buscaba un segundo aire a través de la Asamblea Constituyente, varios de cuyos miembros fueron presionados por distintos medios, desde ofertas de dinero en rama hasta intimidaciones graves. Pero también los enemigos de Escobar se atravesaron en sus propósitos. Ese fue el origen de un llamado narcovideo, que causó un escándalo tan ruidoso como estéril. Se suponía filmado con una cámara oculta en el cuarto de un hotel, en el momento en que un miembro de la Asamblea Constituyente recibía dinero en efectivo de un supuesto abogado de Escobar. Meses después, un jefe de milicias privadas que se desmovilizó ante la justicia contó que su gente había hecho aquella burda telenovela para usarla como prueba de que Escobar
está sobornando constituyentes y que por consiguiente el indulto o la no extradición estarían viciados. Sigo, la siguiente sección se titula La eficacia de la sanción vista por Michel Foucault. Dice, al referirse a la prisión se asume la idea de impedir la libertad de un delincuente que por el veredicto de un juicio o un proceso penal debe estar recluido. Según Michel Foucault, este accionar sancionador es un modo de ejecutar la venganza por su desempeño individual o colectivo, que depende de la justicia. Si este tipo de castigo es expuesto públicamente, genera que las otras personas entiendan el riesgo que un malhechor provoca y recapaciten en torno a un desempeño moral. Adicionalmente, consiste en la opción final que tomarán para evitar una fechoría. Sobre ello, Bernardo del Rosal Blasco plantea lo siguiente, abro cita: las estrategias de control de riesgo tienen por lo tanto una finalidad incapacitante y suelen adoptar típicamente dos modalidades: la restricción de movimientos, encarcelamiento o vigilancia electrónica, y los mecanismos psicotrópicos, como las drogas de control del comportamiento. Por más que esta última estrategia obviamente plantea numerosos problemas éticos y prácticos, lo cierto es que la única que puede ofrecer a un preocupado consumidor una promesa de eliminación completa de riesgo. La estrategia del control de riesgo, en la medida en que elimina la oportunidad de acción, elimina el riesgo. Es evidente que si encarcelamos al delincuente de por vida, nunca va a volver a cometer delitos, al menos fuera de la prisión. Cierro la cita. Con respecto a las estrategias utilizadas para reducir estas acciones y estos comportamientos criminales, Michel Foucault destaca el rol óptimo que se suscitan de estos, como al recurrir al método jerárquico, constituido por el reconocimiento general de las personas que operan en ese espacio, la predominancia de un juez, luego la de los policías, los abogados, los ciudadanos y últimamente los prisioneros. El reo acepta las condiciones de que él es un sujeto que debe ser inspeccionado. De manera semejante, al aplicar el castigo, no se están transgrediendo sus valores como persona. Es más, sirve para saber a profundidad sobre su personalidad y detectar qué sanciones son más infalibles para él. Enseguida, Michel Foucault añade que es factible si el preso es alejado en absoluto, con el objetivo de educarlo y vigilarlo, persistente e individualmente. Así empezará a desempeñarse lucrativamente. Por lo tanto, su recuperación se desarrolla siempre y cuando no interactúe con criminales. Caso contrario, su forma de ser se irrumpe con todas aquellas personas que son catalogados míseramente. La interrelación con otros delincuentes provocará una riesgosa adecuación a conductas delictivas permanentes y se instruirá en modos más originales para cometer crímenes. Al usarse esta medida coercitiva, que busca la articulación de la disciplina en un preso para una reinserción ética, resocialización, existe un respaldo que se enfoca en incentivar el surgimiento de un Estado-nación con una designación óptima para quienes emprenderán cargos vinculados con el poder. Posteriormente, Michel Foucault plantea que cualquier tipo de sanción que se aplique con intereses disciplinarios conlleva una modificación absoluta en la persona. En ese sentido, resulta eficaz su inclusión. Entre los métodos para una reinserción efectiva en una colectividad, desde un centro penitenciario, se asimila un régimen de restablecimiento que se caracteriza por la bonificación que se otorga al reo por su buen desempeño, en vez de la supresión del comportamiento basado en el castigo. Después de instruirse al prisionero bajo esa modalidad y proyectarse su liberación, él deberá rescatar sus derechos fundamentales como persona que integra un Estado-nación, ya que al ser sancionado es factible que por inercia se obvie adecuadamente el desenvolvimiento de las relaciones humanas. Por esa razón se prevalecerá su peculiaridad, al igual que no tendrá que percibirse como un reo, acostumbrado por sus vivencias criminales remotas a recibir violencia y castigos. Finalmente voy a leer las conclusiones. La novela de García Márquez permite detectar la conformación del Estado colombiano en sus múltiples
múltiples representaciones: judicial, político, policial, militar, etc. Las mismas que no son determinantes por la práctica de una buena ética, además de frustrar las expectativas democráticas y de desarrollo que poseen los ciudadanos. Aparte, se identifican aquellas personas que aprovechan ese momento de malestar político para ocasionar chantajes económicos ilegales. Los integrantes del cartel de Cali solicitan una variación que los favorece jurídicamente. Al respecto, asumiendo que una sociedad se distingue por su organización errónea, la articulación de una política criminológica es ideal para el inicio de la construcción y el establecimiento de su propio Estado-nación, que es reconocible a través de 5 etapas. La primera se efectúa por la necesidad de hallar el origen del poder que rige a los ciudadanos. La segunda se constituye por la inclusión de la noción de democracia en la sociedad, para que la percepción que adoptan de lo macrocriminal y sus consecuencias destructivas se vaya resemantizando y contrarrestando. La tercera se consolida por la configuración de una política basada en la utilización de una técnica especializada que facilite la comprensión de las áreas de la educación, las artes y la cultura para su buen desenvolvimiento y su difusión. La cuarta se respalda del aseguramiento de la secuencialidad y el mejoramiento de los mecanismos que protegen a la colectividad. Para terminar, se considera la concepción de que la sociedad tendría que adquirir una postura orientada a la inclusión de saberes políticos y legales. Por otra parte, se fundamentó que los militares apreciados en Noticias de un secuestro recreaban una crítica en torno a su productividad. Se evidencia por el requerimiento de intercambiar bienes con los narcoterroristas o los extraditables. Sin embargo, mediante la política criminológica se muestra la solución de reformular aquellos elementos que no posibilite la buena instrucción dirigida al reo. Esto es notorio con programas de concientización sobre estrategias de prevención y resocialización como recursos para corregir y disciplinar a los prisioneros. Muchas gracias.